¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje del Evangelio? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es claro. Aquí no hay donde nos perdamos. Un hombre de fe guía hacia la fe. Un hombre que no es de fe conduce al fracaso. Pero yo quiero detenerme en dos cositas de lo que hoy el Evangelio nos está hablando. Este término hipócrita, lo utilizamos nosotros, ¿no? Este es un hipócrita, no seas un hipócrita, este tiene mucha hipocresía, habla con hipocresía. La palabra hipócrita en el Nuevo y en el Antiguo Testamento tiene su sentido. En el Antiguo Testamento se hacía referencia a esta palabra hipócrita para significar, por ejemplo, aquella persona impura, aquella persona sin Dios, aquel engañador, aquel que engaña prácticamente. Ya en el Nuevo Testamento, con las palabras de Jesús, significa, por ejemplo, esa persona hipócrita. Yo lo aprendí, esta palabra hipócrita, me acuerdo cuando en las clases de literatura en el colegio, hablando de las comedias y las tragedias griegas, la palabra hipócrita, los que utilizaban máscaras, ¿no? Reír por fuera, llorar por dentro, los hipócritas. Es decir, los griegos utilizaban la palabra hipócrita para hacer referencia a los actores. ¿Cuáles son esos actores? Son actores que anuncian una realidad que no les pertenece. O sea, viven una realidad que no les pertenece. Es decir, una persona que finge ser lo que no es. Eso es ser un hipócrita. Y Jesucristo les estrujaba en la cara a cuanto personaje hipócrita tenía en esa realidad. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si yo soy un hipócrita? Porque es facilito para cada uno de nosotros decir, no, 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 sabes que no te metas con ese. Ese es un hipócrita, porque dice una cosa y hace otra, ¿no? Fariseo, fariseando, hacer una cosa y decir lo que no se puede hacer. ¿Cómo yo me doy cuenta, por ejemplo, que soy un hipócrita? Cuando yo, por ejemplo, tomo ciertos pasajes de la Biblia para hablarle a mis hermanos, para hablarle a mi familia, para aconsejar, ¿no? Por ejemplo, hermanito, ame. Jesús dice que ama. Caramba, y trato de convencerlo de que ame cuando yo soy una persona que odia, cuando yo soy una persona que todavía guardo rencor en el corazón. ¿Soy hipócrita? Claro, porque estoy tratar de mostrar una realidad la cual yo no estoy viviendo. Entonces yo me doy cuenta que soy un hipócrita en mi vida de fe cuando exijo que otras personas puedan cumplir lo que dice la palabra del Señor, porque me aprendí 2, 3, 4, 5 pasajes bíblicos y los repito de memoria, mas no lo hago carne y espero que los otros hagan, mas yo no lo hago. Entonces ahí es un síntoma de que yo soy un hipócrita. Acuérdense ustedes ese pasaje cuando Jesús le dice hipócritas, cuando hace referencia a Isaías, cuando decía, con mis labios me honra, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces ahí se cumple aquello de que, claro, decimos una cosa, pero no cumplimos aquello que estamos hablando. Soy hipócrita, miren ustedes soy hipócrita cuando utilizo a Dios para mi propia conveniencia, para mi propia conveniencia. Es decir, lo utilizo a Dios para buscarme un beneficio, porque estoy apelando a una realidad que es infinita para hacer algo que yo deseo para mi beneficio, cuando yo utilizo a Dios para mi beneficio y no para beneficio de los demás. Ese es un segundo síntoma de que yo estoy haciendo de hipócrita. Cuando mi vida es una costumbre, mi vida cristiana es una costumbre. Voy a misa por costumbre, me confieso por costumbre. Es decir, toda esta vida cristiana que implica muchas cosas, la hago por costumbre. Es decir, ya forma parte de mi costumbre, mas no forma parte de mi nuevo estilo de vida que me exige el Evangelio. ¿Saben cuándo fariseo yo también?
Cuando hago las cosas para mi beneficio y esperando que los otros me aplaudan. Caramba, sos bueno, ¿no? Caramba, que sos lo máximo. Caramba, que aquí, es decir, para que me alaben y no alaben a quien merece la alabanza, que es Dios. Entonces sustituyo yo al Dios verdadero por mi ego para que los demás me aplauden. Y cuando antepongo, y esto es bien difícil, ¿no? Cuando me importa más la relación con la gente que la relación con Dios, ¿a qué me voy? Miren ustedes, cuando somos autoridad, digo yo, me pongo con autoridad de gobierno y recibo un soborno, soy víctima de corrupción. ¿Para qué? Para quedar bien con todo el mundo. Pero Dios me ve, Dios me observa. Entonces, estoy siendo hipócrita cuando me importa más la relación con la gente que la relación con Dios. Entonces, más o menos por ahí quería ver un poquito el tema de la hipocresía, para ver cuán hipócritas somos nosotros, porque quizás somos hipócritas y no nos estamos dando cuenta de que Cristo permanentemente nos está diciendo hipócrita, hipócrita, cuando hago una u otra cosa. Ahora, en otro tema que quiero centrarme en el Evangelio, cómo evitar ver la paja en el ojo ajeno. Caramba, ahí sí somos gallitos. Ahí sí que somos gallitos para ver lo que el otro tiene y no para ver lo que yo tengo. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esos síntomas que me hacen, por supuesto, ver esta situación de cómo evitar la paja en el ojo ajeno? ¿Qué es lo que primero vemos nosotros con nuestra vista? ¿Vemos lo bueno o vemos lo malo? ¿Qué es lo que primero, la primera impresión que tenemos al ver a una persona es si estamos viendo lo bueno o lo malo? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es educar nuestra vista para ver siempre lo bueno de las personas y no primero lo malo de las personas. Y también pensar lo bueno antes que lo malo. Porque lo primero que pensamos nosotros ante una situación es lo malo. Evito yo ver la viga en el ojo del hermano cuando primero me miro hacia adentro. Yo tengo que mirarme, yo tengo que verme, yo tengo que observarme y saber qué es lo que yo tengo. Dejemos de criticar, dejemos de criticar. Pero criticar, ¿saben qué? No solamente cuando hablamos, porque somos sueltos de boca para hablar, para criticar, para hacer daño con la boca. También se deja de criticar cuando escuchamos, porque hay gente que viene y nos endulza y nosotros vamos atizando el juego y vamos aumentando la crítica. Pero si viene gente y nos dice algo, callémonos, callémonos. Así la crítica va a morir ahí, porque se necesitan dos para criticar. Uno solito no puede, dos sí. Entonces, cuando hablemos y cuando escuchemos, también podemos dejar de criticar. Y finalmente, yo dejo de ver la viga en el ojo ajeno cuando me considero un verdadero cristiano. Un cristiano ve lo bueno de las personas. Un cristiano ve con amor a las demás personas. Acuérdense que Jesús nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos a los otros. Una persona que ama no ve lo malo, sino ve empatía en la otra persona. Acuérdense lo que dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Cuál es esa viga que tenemos aquí? Y a veces sacamos la viga. Tenemos que sacar nuestra viga para poder hablar bien de los demás, y hablar bien. Lo que tiene que haber en nuestro corazón es amor, y esa abundancia tiene que notar. Eh, Mire, ¿cómo podemos sacar la viga del ojo ajeno? ¿Saben cómo? Si encontramos el pecado que tenemos dentro, si encontramos el pecado que tenemos dentro, lo que nos hace ver primero la viga en las demás personas es el pecado que tenemos nosotros. Pero tenemos la solución, tenemos la solución. Proverbios 28:13, ¿qué es lo que dice? El que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que guarda su pecado, el que no confiesa su pecado, el que los retiene su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa, dice la palabra, y se aparta de ese pecado, alcanzará misericordia. La persona misericordiosa no ve la viga en el ojo ajeno. Primero analiza, observa, actúa y enmienda el error. Entonces, más o menos por ahí quería compartir eso con ustedes esta noche a propósito de lo que nos dice el Evangelio.